Bueno, quiero agradecer en nombre de la Comisión de Género de la Federación de FEPUBA. Bueno, me han encomendado esta tarea de hacer una presentación. En realidad, mi referencia es con el Colegio de Trabajadores Sociales de Provincia de Buenos Aires y generalmente hemos tenido la posibilidad de, a lo largo de la carrera, en algunas instancias, trabajar por nuestras preocupaciones con el mundo laboral. Casualmente tomamos contacto con textos de Jures, y en ese recorrido llegamos a Julio Nefa, que lo teníamos en Argentina, y cómo son estos recorridos que a veces uno peca de no hurgar en las propias canteras de conocimiento que tenemos tan cerca. Y fue realmente una grata sorpresa hace ya muchísimos años que logramos tener contacto con el material que desarrolla y que investiga Julio César Nefa. Digo esto para presentarles al resto de los que están conectados y de que son de otras profesiones. Se trata de, bueno, de una persona con una larga trayectoria. Es licenciado en Economía Política, pero fundamentalmente él ha pretendido que seamos breves en la presentación, y creo que es interesante decir que él es investigador superior del CONICET y profesor universitario en varias universidades. Pero fundamentalmente nosotros, cuando recogíamos aquellas preguntas: ¿por qué estos autores? ¿Por qué Julio Nefa puede ayudarnos a entender el mundo del trabajo? Fundamentalmente porque parte de una consigna que no es arbitraria, todo lo contrario, es entender la profundidad de una frase tan sencilla como cuando plantea que cuando una persona trabaja, es todo el ser humano el que trabaja y no solamente su cuerpo. Y pareciera que a partir de preguntarnos esta cuestión, aparecen cuáles son los riesgos psicosociales en el trabajo, que casualmente es el título de esta ponencia, y que nos lleva digamos, a valorar muchísimo por qué sus investigaciones, sus títulos, sus ponencias nos han puesto en valor de analizar qué es lo que pasa en el mundo del trabajo. Pero fundamentalmente quería rescatar que solamente gente que estaba muy preparada y como muy alerta con las cuestiones del mundo del trabajo pueden escribir y ponernos al tanto de cómo ya en el mismo 2020, cómo hacer aportes para pensar la pospandemia. Yo creo que ese es un interesante trabajo que podemos contar con la letra de Julio Nefa. Y otro de los títulos que a nosotros nos interesó fue cómo se produce ese cambio sustancial entre cómo pasar del proletariado al precariado. No sé si va a ser parte de su ponencia de hoy, pero seguramente puede estar enlazado en alguna de las reflexiones que nos acerquen en esta jornada. Así que le damos la bienvenida, agradecemos enormemente, pues sabemos que es una persona muy ocupada, pero que se haya dispuesto a darnos esta posibilidad de intercambiar con usted. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pido disculpas porque estoy saliendo de una gripe y hice comunicación con ustedes para transmitirle un documento de trabajo, un librito sobre este tema. De modo que, como la conferencia de hoy no va a ser muy larga, los que quieran conocer un poco más tienen esa biografía
que, digamos, se la van a enviar por correo electrónico. Bueno, entonces, este es un poco el tema, de alguna manera, que nos anunció nuestra colega, y de alguna manera el punto de partida, siguiendo con lo que ella mencionó, el punto de partida es que el trabajador es un ser humano, está situado en un territorio, tiene una historia, en una determinada estructura económica y social, un modo de producción en particular, y tenemos dimensiones físicas, pero también tenemos dimensiones psíquicas y mentales. Cuando hablamos de dimensiones psíquicas, estamos hablando de nuestras emociones, de nuestros aspectos afectivos y relacionales. Estas tres dimensiones se articulan y de alguna manera el daño que se pueda producir en una de ellas va a repercutir sobre el resto. Y el cuerpo, bueno, tiene un papel muy importante, porque de alguna manera el trabajo siempre implica adoptar posturas, hacer gestos, hacer esfuerzos, y en ese caso los trabajadores tienen que soportar los riesgos del medio ambiente de trabajo. Bueno, entonces, digamos, yo soy un poco reticente a utilizar la palabra recursos humanos porque me parece que es bastante peyorativo, y prefiero hablar de la fuerza de trabajo, es decir, nuestra capacidad para transformar y humanizar la materia, ponerla a nuestro servicio, prestar un servicio para el cuidado de las personas, procesar información, utilizando la fuerza física y movilizando nuestras capacidades psíquicas y mentales. Entonces, la definición de entrada es que el trabajo es una actividad voluntaria dirigida hacia una finalidad. Bueno, y entonces el concepto fundamental para entender todo esto es el concepto de proceso de trabajo, es decir, el uso de la fuerza de trabajo apoyándose en máquinas, herramientas, en las nuevas tecnologías para transformar la materia prima, para procesar información, para generar conocimientos, y de alguna manera eso es lo que va a dar como resultado una carga de trabajo, y entonces es ahí el determinante de los riesgos psicosociales del trabajo, es eso, no es una, digamos, ese es el punto central. Y ese proceso de trabajo cambió a lo largo de la historia, y según como sea el modo de producción, va a predominar una lógica de producción y de acumulación, básicamente en el modo de producción, pero lo más importante de estos conceptos de proceso de trabajo es el trabajo humano, porque es el trabajo humano el que genera valor y plusvalor, y por lo tanto está en el origen de la acumulación de capital, de las inversiones y del crecimiento económico. Entonces, es importante porque históricamente los economistas hemos estudiado el proceso de trabajo buscando de alguna manera comprender por qué en este modo de producción la lógica de funcionamiento es que se trate de ahorrar tiempo de trabajo. Es decir, que hay cambios tecnológicos, cambios organizacionales, donde el sistema económico lo que busca es que ahorrar tiempo de trabajo. Es decir, que en la menor cantidad de tiempo de trabajo se genere la mayor cantidad de productos o prestación de servicios. Bueno, y este proceso de trabajo evolucionó a lo largo de la historia. Después de que emerge el modo de producción capitalista en el siglo XV, siglo XVI, ya empieza a haber un proceso de industrialización. Y digamos, dentro de las primeras empresas industriales, digamos, se pudo detectar lo que se llama la división técnica del trabajo. Es decir, el trabajo se puede hacer de una manera integrada, o puede haber una división digamos, otorgarle a una persona ciertas tareas o varias tareas y a otra, con lo cual de alguna manera se genera un colectivo de trabajo donde hay trabajadores que hacen tareas heterogéneas. Y digamos, esa división técnica del trabajo fue descubierta por un economista que visitaba mucho las empresas, que se llamaba Adam Smith, y de alguna manera eso permitió que esa división del trabajo se aumentara la productividad, se ahorrara tiempo de trabajo de alguna manera,
y eso permitió acumulación de capital, generar excedentes, que los empresarios ganaran dinero utilizando esta técnica del trabajo que no requería inversiones en capital. Eso me parece que es lo que tienen que ustedes recoger de esta presentación. Y en segundo lugar, ya en el siglo XIX, la segunda revolución industrial, básicamente Inglaterra, Francia en aquel momento, hay otro cambio en el proceso de trabajo, que es lo que va a introducir un mecánico que se llamaba Frederick Winslow Taylor, y donde ahí ya lo que se busca no es solo una división técnica del trabajo, sino una división social del trabajo. Es decir, que hay en las empresas y organizaciones algunos que conciben el trabajo y hay otros que lo ejecutan, según sea su posición dentro de la jerarquía del empresario. Y esa división social del trabajo es lo que está en el origen del estudio de tiempos y de movimientos, el estudio de tiempos y de movimientos, el uso del cronómetro, de alguna manera, para estudiar justamente el tiempo que cada operación requería para un trabajador. Y al mismo tiempo estableció una jerarquía dentro de la empresa, fue el que creó la figura de los supervisores para que controlaran a los trabajadores para que hicieran la tarea tal como se determinaba y para que aceptaran esas normas y trabajaran duro. Se estableció el salario según el rendimiento. De modo que todos estos cambios en la organización del trabajo es lo que fue a permitir una acumulación de capital muy fuerte, una generación de excedente económico, buscando siempre ahorrar el tiempo de trabajo. Es decir, que se buscaba una economía de tiempo. Bueno, ya fines del 19, comienzo del siglo XX, hay otro cambio en el proceso de trabajo y es la producción masiva. Es decir, que en lugar de producir en serie, una producción masiva, y para eso se utilizaron las cadenas de montaje, que es lo que va a inmortalizar a Henry Ford. Y seguramente ustedes habrán visto la película Tiempos Modernos, de alguna manera que es una presentación, digamos, muy interesante de lo que significaba, cómo el trabajo se intensificó y cómo en un trabajo donde había división técnica y división social, ya la velocidad a la cual que había que trabajar era lo que determinaba esa cadena de montaje y el deseo de encontrar una remuneración acorde. Bueno, ya luego de la Segunda Guerra Mundial aparecen las nuevas tecnologías informatizadas que, bueno, desde esa época no han cesado de cambiar y de continuar con la misma tarea, la misma división del trabajo, pero al mismo tiempo poder de alguna manera reducir el tiempo de trabajo que se necesita para hacer cada operación y eso permite aumentar la productividad, mejorar la calidad y al mismo tiempo generar mayor riqueza para las empresas. Y en la época actual, esas nuevas tecnologías informatizadas han dado lugar a la economía de plataforma, donde las figuras más comunes son los repartidores o el Uber, que se han generalizado en el uso incluso en nuestro país, pero en los demás países de la región eso es mucho más amplio. Y digamos, esa economía de plataforma ha dado lugar ahora a la inteligencia artificial, que todo el mundo está hablando en este momento, y es el uso de esas nuevas tecnologías de alguna manera para que el trabajo, digamos, se utilice la menor cantidad posible de tiempo humano y ya se confía en los algoritmos para resolver problemas. Bueno, entonces el trabajo, habíamos dicho que era una actividad voluntaria dirigida hacia una finalidad y eso tiene un impacto sobre el trabajo. Es decir que, pero el trabajo no es una simple ausencia de enfermedad. La OMS, cuando se creó en 1947, estableció
decía que la salud era un estado óptimo de bienestar físico, psíquico, mental y social. Bueno, esa definición hoy día ya no se usa, porque si esa fuera la salud, ninguno de nosotros estaría sano. Y la salud no es algo que poseamos como un bien, es una forma de funcionar en armonía con el medio, según como sean nuestras posibilidades de trabajo, el tiempo de descanso, nuestra forma de vida. Y no es solo verse libre de dolores y de enfermedades, sino poder tener la libertad para desarrollar nuestras capacidades funcionales. Entonces, la salud es el resultado de un difícil equilibrio entre los peligros y amenazas que tenemos que soportar en relación con nuestras capacidades de adaptación y de resistencia a los riesgos. Bueno, hubo cambios importantes en la economía que no vamos a detallar acá, pero hubo desde la segunda mitad del siglo, en la segunda mitad del siglo XX, hubo cambios muy importantes, digamos, como consecuencia de crisis económicas, básicamente el rechazo de los trabajadores a esta llamada organización científica del trabajo, es decir, al taylorismo y al fordismo. Y digamos, surge un nuevo modo de desarrollo, que es el que está vigente en nuestros días y que le llamamos un modo de desarrollo neoliberal. Es decir, dentro del modo de producción capitalista es una forma particular donde se busca la privatización de las empresas y del sistema de seguridad social, la apertura de la economía para favorecer el comercio exterior, se desregulan los mercados de trabajo y al mismo tiempo lo que está ocurriendo es que cambia la relación salarial y, digamos, siguiendo un poco los preceptos que se habían gestado en la OCDE, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, se buscó la flexibilización laboral, es decir, reducir el costo de la fuerza de trabajo para de esa manera aumentar las tasas de ganancia de las empresas. Ese proceso de flexibilización que empezó en la segunda mitad del siglo pasado sigue avanzando y cada vez encontramos formas más sofisticadas. Y eso ha hecho que el trabajo sea cada vez más heterogéneo. Y como dijo nuestra colega, aparece el trabajo precario. Es decir, que los empresarios buscan reducir sus costos laborales y sus costos salariales. Y por lo tanto, en vez de contratar personas que estén, como se dice ahora, que estén registradas, que cuenten con la autorización del Ministerio del Trabajo y también con aportes a la seguridad social, en lugar de ese tipo de trabajador que sale más caro a la empresa, se recurre al trabajo precario, a los monotributistas, a los autónomos, a los trabajadores no registrados y al trabajo precario. Bueno, desde esa época, prácticamente en este modo de producción, hay cambios importantes que van a tener repercusiones sobre la salud de los trabajadores. Bueno, primero es un proceso de concentración de la producción en grandes empresas. Ocurre también en Argentina. Básicamente los monopolios y los oligopolios son los que manejan la economía. Se extranjeriza la economía porque las empresas transnacionales ocupan los lugares más importantes en la estructura productiva, incluso en Argentina. Y prácticamente también eso da lugar a una desigualdad, de alguna manera, en materia de ingreso, y eso básicamente es lo que da lugar en nuestros días también a la pobreza y a la concentración del capital. Bueno, estos riesgos psicosociales en el trabajo aparecen superando de alguna manera una experiencia que había comenzado ya anteriormente, que era la acción de la OIT para controlar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Bueno, ya en el año 1974 la OIT empieza a hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo, es decir, que se amplía el concepto, porque todo eso tiene impacto sobre la salud. Y luego ya
prácticamente fines del siglo XX, pero sobre todo en las primeras décadas del siglo XXI, se empieza a hablar de los riesgos para la salud física, psíquica, mental y social, que ya está engendrado aparece una visión mucho más compleja, porque esos riesgos para la salud provienen de determinantes socioeconómicos, es decir, de la macroeconomía, y eso tiene que ver con la evolución histórica, económica y social de cada país, las formas que adopta el proceso de trabajo, cuál es la condición de empleo con esta marcha hacia la precarización, y también en los cambios que se dan en la organización y el contenido del trabajo, y todo esto de alguna manera interactúa con el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores. Pero para estudiar esto, de alguna manera usamos nosotros en el CONICET varias metodologías, digamos, para tener una visión de conjunto. Primero, bueno, hacemos entrevistas en profundidad, hacemos talleres de visualización, recurrimos al aporte de los médicos del trabajo, también al de los ergónomos, y para tener una noción cuantitativa de cómo las personas perciben sus riesgos psicosociales, hacemos encuestas a muestras representativas. Lamentablemente, Argentina, a diferencia de otros países, todavía no ha incluido los riesgos psicosociales en sus trabajos de investigación, y sobre eso no hay preguntas en la encuesta permanente de hogares. Entonces, todo esto lo estudiamos con modelos teóricos. Esos modelos teóricos, que yo acá voy a mencionar solamente, están desarrollados en esa publicación que yo envié hoy a la colega que me invitó para que lo haga circular entre aquellos que están interesados. Bueno, en el siglo XX hubo dos antecedentes para analizar estos riesgos. Uno, básicamente, es de un señor, un biólogo, que se llamaba Hans Selye, y es él el que va, a partir del estudio sobre animales, básicamente, formuló la idea de que los animales y todos los seres vivientes tienen que enfrentar amenazas, peligros, y de alguna manera resisten o no, según sea su capacidad de resistencia y de adaptación. Años después, él le va a llamar estrés a esa situación, y es un concepto que utilizan mucho los psicólogos, y los psicoanalistas y los psiquiatras de alguna manera, porque expresa esa tensión. Y después otro estudio importante fue el de un sociólogo que se llamaba Elton Mayo, y que haciendo estudios en una empresa industrial, la Western Electric en Estados Unidos, va a dar origen a una disciplina nueva, la psicología del trabajo y de las organizaciones. Bueno, ¿cuáles son los modelos más importantes? Yo acá voy a mencionar solamente, y ustedes tienen esa publicación si quieren profundizar. Es decir, que para estudiar por qué la gente se estresaba, estos tres autores, Karasek, Johnson y Teorel, dicen que una persona está estresada cuando hay un desequilibrio entre las exigencias psicológicas que demanda la empresa de alguna manera al trabajador, y en contrapartida, cuál es la autonomía que tiene el trabajador para ejecutarla. Bueno, entonces, este es un concepto importante. Pues las exigencias, bueno, la carga de trabajo, obviamente, que la empresa impone al trabajador. Y la autonomía es importante porque justamente ese proceso de trabajo, tanto taylorista como fordista, eh, quitan autonomía al trabajador porque tiene que estar estandarizado, tiene que cumplir normas, hay protocolos, hay normas ISO que hay que respetar, y entonces el trabajador tiene poco o mucho margen de autonomía para ejecutar la tarea. Pero, digamos, como eso genera estrés, en lo que dicen estos autores, ¿por qué eso no complica más la vida, no provoca más sufrimiento a los trabajadores? Bueno, porque pueden contar con apoyo técnico de la jerarquía. A los jefes les pagamos más justamente para que enseñen y para que nos ayuden a resolver el problema, pero también necesitamos el apoyo social
de los compañeros de trabajo que nos dan aliento, nos acompañan afectivamente y a veces nos ayudan asumiendo una parte del trabajo que no sabemos o no podemos realizar. Y se dan 4 posibilidades. Seguramente la gente que está la gente que está en la sala básicamente le pediría que se autoclasifiquen. Primero, algunos tienen en su trabajo muchas exigencias de la empresa y tienen mucha autonomía para hacer la actividad. Eso es un desafío y eso da placer o satisfacción el que tiene esa posibilidad. Hay otro que tiene un trabajo muy exigente y tiene poca autonomía, todo está pautado, lo que tiene que hacer. Bueno, es una situación de tensión que hace sufrir. El número, creo, de personas que menos están en el tercero de estos casilleros es aquellos que que sufren menos exigencia por parte de la empresa y tienen un gran margen de autonomía para ejecutar la tarea. Esa sería la situación ideal, un trabajo calmo, pero por lo general esta es una minoría. Y tenemos también aquellos que tienen menos exigencias y poca autonomía en su trabajo. Y esta es una situación de pasiva, de desaliento. Podemos ejemplarizarlo con un burócrata que de alguna manera tiene pocas tareas para hacer, pero tiene que hacer siempre las mismas de una manera repetitiva y rutinaria. Bueno, este modelo ha dado lugar a muchas investigaciones de tipo epidemiológico. El otro modelo es el del profesor Sigri, que es un alemán, que está vivo todavía. Y él dice que para entender el estrés había que confrontar cuál es la intensidad del trabajo que nos impone el empresario, eh, que puede ser un trabajo físico, psíquico y mental. Y en contrapartida de eso, ¿cuál es la recompensa monetaria que recibimos? Es otro enfoque respecto del de Karasek, Johnson y Teorel. Entonces el estrés sería cuando el trabajo es muy intenso y la recompensa monetaria no es adecuada. Y habría también 4 posibilidades. De vuelta, cada uno de los que está en la sala que se pueda autoevaluar. Algunos tienen un trabajo muy intenso y cobra bien, tiene una fuerte recompensa. Esa persona, aunque el trabajo sea intenso, acepta voluntariamente hacer el esfuerzo, porque tiene esa compensación. Hay otros que tienen un trabajo muy intenso, pero le pagan poco. La recompensa es muy débil y eso provoca el rechazo y si esa persona puede, va a rotar, va a buscar otro empleo. La tercera posibilidad, de vuelta, es muy poca gente, un porcentaje muy pequeño, es un trabajo poco intenso y tiene perdón, en vez de fuerte es una débil recompensa. Eso, no, perdón, menor intensidad, pero bien pago, y eso sería la situación ideal, perdón por la confusión. Y hay otros que, digamos, tienen un trabajo poco intenso y muy mal pago, y esa persona, bueno, obviamente no tiene mucho interés en el trabajo, no se involucra, no se compromete con la empresa, se desalienta, son los que más faltan de alguna manera y aquellos que a veces por un WhatsApp comunican al patrón que se van de la empresa y van a otro lado. Pero otros colegas del profesor Sigri lo que dijeron es que además de esta recompensa monetaria, los trabajadores necesitan un reconocimiento moral y simbólico, porque no son solamente un cuerpo, y necesitan que otros, que el patrón o que los compañeros reconozcan el esfuerzo que hace. Bueno, siguiendo a Karasek, en España, las comisiones obreras y con el apoyo de colegas de un instituto de investigación en Dinamarca, va a formular un modelo que le llaman ISTAS, y de alguna manera que es del Instituto de Seguridad en el Trabajo de España. Y es un enfoque que tiene, digamos, para investigación no nos dio muchos resultados, pero lo que sí es que permite con 4 o 5, 2 o 3 páginas que las personas hagan su propio autodiagnóstico para ver si están estresados. Es una serie de preguntas con un puntaje, se suma al final y como un semáforo aparecen las personas que no están estresados, verde, las personas que tienen algún riesgo ya, amarillo,
y los que están estresados aparecen en rojo. Bueno, este formulario se aplica en varios países de América Latina, y yo conozco el caso más particular de Chile, donde cuando una persona entra a trabajar a una empresa, bueno, de ciertas dimensiones, le dan ese formulario para que se haga el autodiagnóstico y un año después se lo dan de vuelta, le dan otro y piden que compare con el anterior para ver si aumentó o disminuyó su grado de estrés. Otro enfoque es de un profesor que se llama Murmon. De alguna manera ahí es, digamos, el trabajo, nosotros es un trabajo que tiene una dimensión social, el trabajo tiene una dimensión colectiva. Entonces, en nuestro colectivo de trabajo, prácticamente nosotros íntimamente y cada uno de nosotros de una manera subjetiva evalúa si es tratado de una manera injusta o justa. Cada uno de nosotros, digamos, digamos, hace esa evaluación. Tal vez se la aguanta si o digamos, difícilmente hay mucho espacio para discutir sobre esta cosa. Ahí también puede haber discriminación. Y bueno, la colega hablaba de los problemas de género, ¿no? La discriminación, digamos, según el sexo o según la identidad sexual que tienen las personas. También cuando en esa empresa o organización no se evalúa nuestro desempeño y por lo tanto las posibilidades de ascenso dependen más bien del dedo del jefe o de un líder político. También están cuando hay barreras para la promoción a pesar del mérito. Y eso sabemos en la administración pública cómo se logra la mayor parte de la promoción si no es por antigüedad. Básicamente es según el dedo del jefe o del partido político que está dominando en ese momento. Otra injusticia es cuando se da un desigual salario por igual trabajo. Y en eso las mujeres en Argentina, según la encuesta permanente de hogares, en el mismo puesto de trabajo cobran 25 o 27% menos que un varón, sin que haya ninguna razón económica, que solamente es una discriminación según el sexo. Y también cuando hay una remuneración escasa respecto del trabajo que hemos hecho y no tenemos un reconocimiento moral o simbólico. Bueno, este modelo se aplica mucho en el sector servicios y sobre todo en la administración pública, donde esto ocurre, pero no hay un espacio de alguna manera para discutir sobre eso y conversar con las autoridades. Bueno, eh, ya estos enfoques de alguna manera se van desarrollando y hay un aporte muy grande que hacen los ergónomos. Los ergónomos y sobre todo este profesor Wisner que está ahí, básicamente lo que dice que está el trabajo tal como es prescripto y después la actividad que es lo que efectivamente hacemos. Bueno, el trabajo prescripto, bueno, siguiendo las pautas de esa organización científica del trabajo, la división social, la división técnica, el cronometraje de las operaciones, todo eso, bueno, que normalmente el que nos impone ese trabajo, no siempre lo ha hecho, de modo que nunca tiene en cuenta la verdad y la realidad. Y después al trabajador se le encarga hacer una tarea, se le asigna una tarea y el trabajador quiere llevar a cabo esa actividad, pero hay un desequilibrio. Prácticamente las consignas son incorrectas, hay incidentes involuntarios, se corta la electricidad, entra un virus en la computadora, la calidad de la materia prima es deficiente, vienen personas que nos interrumpen sin habernos pedido una entrevista y nos quitan tiempo y nos obligan después a recuperar todo eso. Bueno, entonces hay ese desequilibrio entre el trabajo y la actividad. Y eso es importante porque el trabajador quiere llevar a cabo el objetivo y por lo tanto se esfuerza, utiliza su creatividad, la experiencia, lo que vio que hacían otros trabajadores para poder llevar a cabo el trabajo según sean sus competencias. Sobre esto que parece un poco abstracto, les propongo que esta tarde en una hoja escriban el puesto en el convenio colectivo de trabajo o en el estatuto profesional o el contrato que tienen de alguna manera, escríbanlo ahí
y en otra página escriban lo que ustedes han hecho en un día de trabajo. Bueno, se van a llevar un susto muy grande, porque normalmente siempre los trabajadores hacemos más de aquello que nos piden en que hagamos y por lo cual nos pagan. Y eso ustedes se dan cuenta que el salario está fijado según el trabajo prescripto, según el contrato, el estatuto, el convenio colectivo, pero la actividad que hacemos es muy superior. De modo que eso es una forma, digamos, como en este modo de producción los empresarios se apropian de parte de nuestro excedente económico. O también está lo que habíamos mencionado ustedes, el profesor de Jure. Bueno, el profesor de Jure combatía la idea de que el trabajo era patógeno y por eso a veces en la Facultad de Psicología se habla de la psicopatología del trabajo. Bueno, lo que demostró el profesor de Jure con estudios y que investigaciones es que el trabajo puede generar sufrimiento, pero también puede dar placer. Y eso cada uno de nosotros lo experimenta en algunos momentos de la vida en distinta proporción. Y él decía que cómo es que la gente acepta de alguna manera ese sufrimiento, de alguna manera. Y bueno, hay una forma individual que es de alguna manera ese proceso que nos enseñan los psicólogos y psicoanalistas, ese concepto de sublimación. Es decir, que, digamos, construimos inconsciente o conscientemente en nuestro interior, de alguna manera, un procedimiento para poder hacer frente a ese sufrimiento. Entonces, digamos, como hay algunos ejemplos ahí, las personas, por ejemplo, nosotros durante la pandemia hicimos una investigación en varias clínicas de La Plata y entrevistamos a personal de las clínicas privadas de salud. Y ahí nos dábamos cuenta de que las personas sufrían, tenían miedo de que de verse afectadas por el COVID y podían enfermar a sus familiares, a lo que fuera. Pero cómo sublimaban ese sufrimiento, básicamente porque pensaban que estaban haciendo un trabajo de utilidad social, se sentían útiles a la sociedad. O la sociedad un poco hipócrita, de alguna manera lo que promovían era que a las 9 de la noche, después de cenar y tomando un cafecito, salieran a las ventanas para aplaudir al personal de salud. Bah, es otra forma de sublimar el sufrimiento, piensen en los que son pasantes. Un pasante entra, o un trabajador de planta transitoria, de alguna manera es incorporado en la empresa para que se forme de alguna manera y, digamos, pero normalmente los pasantes o aquellos que están en situación transitoria en la empresa sufren, pero se la aguantan, subliman ese sufrimiento porque están aprendiendo y si las cosas van bien va a pasar a planta permanente o de alguna manera lo van a contratar. También, digamos, se sublima el sufrimiento si la recompensa monetaria por el trabajo es adecuada. También, y esto pasa en la universidad o en el CONICET, cuando formamos parte de un colectivo de trabajo y tenemos conciencia de eso y tenemos el orgullo y dentro de ese equipo hay comunicación y cooperación, bueno, básicamente el hecho estamos todos muy mal pagos, pero básicamente tenemos el orgullo de formar parte de una institución, digamos, que nos enaltece. Hoy también, cuando nosotros en un lugar donde sufrimos por el trabajo, recibimos el reconocimiento moral o simbólico de nuestros compañeros, o de los empleadores y de los jefes, y de quienes se ocupan de la gestión de la fuerza de trabajo. Y a veces podemos recibir, y pienso que en el caso de los trabajadores sociales, seguro que pueden recibir el agradecimiento de las personas a las cuales ustedes han ayudado para hacer frente a los avatares de la vida. Bueno, todos estos modelos, de alguna manera, van a ser sintetizados, agrupados, integrados por un equipo de colegas franceses, básicamente el profesor Golac,
Tomás Coutreau y Serge Volkov. Básicamente los que a pedido del gobierno hicieron una investigación muy larga por un colegio de expertos que en la publicación que les van a mandar está un poco el detalle, y van a de alguna manera pedir a especialistas de distintas disciplinas que se expresen de alguna manera cómo desde la economía, la sociología, el trabajo social, la psicología, el trabajo, el desarrollo organizacional, de alguna manera se estudiaba el tema de estos riesgos psicosociales en el trabajo y el sufrimiento, de alguna manera. Bueno, esos especialistas trabajaron mucho tiempo y durante un año cada uno de ellos vino con su paper, donde en su disciplina cómo se explicaba el sufrimiento de la gente, los riesgos psicosociales, y Golac con otros colegas hicieron una síntesis que está editado en un libro que entregó Golac al ministro de Trabajo en Francia en el año 2011. Y que decía, ¿cuáles son estos riesgos psicosociales? Bueno, primero, bueno, retoman a Karasek y también a Sigri, ¿no? ¿Cuál es la demanda del empleador? ¿Cuáles son las exigencias psicológicas que nos impone? ¿Cuál es la intensidad que se requiere para hacer el trabajo? ¿Cuáles son los riesgos del medio ambiente de trabajo? Es decir, el ruido, las diferencias de temperatura, los contaminantes químicos, etcétera. ¿Y cómo es el tiempo de trabajo? Es decir, hay una duración máxima legal del trabajo, pero hay gente que tiene dos empleos, que hace horas extras, y también hay gente que trabaja de noche y que trabaja por turnos en permanencia. Y eso, de alguna manera, es algo que perturba la salud porque vulnera el ritmo circadiano y eso termina tarde o temprano generando problemas graves de salud. Y sobre todo perturba el sueño y el humor. Hay también exigencias emocionales. Es decir, que nosotros para trabajar movilizamos nuestras emociones y tenemos que controlar nuestras emociones. Pienso que de vuelta quisiera que los que están en la sala piensen en su propio trabajo. Digamos, a veces que en el trabajo tenemos que fingir, tenemos que tratar con personas con graves problemas que nos pueden insultar y nosotros no podemos responder de la misma manera. Hay veces hay que soportar el hostigamiento, la violencia verbal de los colegas. Bueno, entonces eso, de alguna manera, esa capacidad de resistir, digamos, eh, tiene un límite. Y bueno, cuando ese límite se supera, es lo que le llamamos el burnout. Y de ahí a la depresión hay un paso. Esto implica por qué algunas profesiones hay mucho más, en muchas profesiones hay mucho más personas que tienen estos problemas de salud y hay depresiones. No todas las profesiones tienen el mismo grado de porcentaje de personas que sufren esas depresiones. Bueno, básicamente pienso que entre los trabajadores sociales, entre los trabajadores sociales, entre la gente que está en la justicia, en el sector, por ejemplo, de familias o lo que fuera, bueno, y otras profesiones, el porcentaje de esta enfermedad es mucho más frecuente, y sobre todo en los docentes, la depresión en los docentes es muy fuerte. También hay veces en que los trabajadores tienen un escaso grado de autonomía para hacer la tarea, porque según como sea el proceso de trabajo, va a ser la autonomía, la libertad que tenemos para trabajar según nuestras competencias, según nuestro propio estilo. Y entonces, digamos, normalmente la llamada organización científica del trabajo, el Taylorismo, el Fordismo, prácticamente impiden que los trabajadores sean autónomos. Tienen que ejecutar lo que otros le dicen. También están las relaciones sociales y las relaciones de trabajo. Bueno, esto ya es más objeto de investigaciones y en los medios de comunicación se habla un poco del hostigamiento, se habla del acoso sexual, se habla de la violencia física y de la violencia verbal,
Se habla de las adicciones a la droga y al alcohol, provocado por no encontrarle un sentido al trabajo. Se habla de las personas que son adictas al trabajo, los workahólicos. Y también se habla de los suicidios e intentos de suicidio como consecuencia de estos riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, esto es muy fuerte y el profesor de Jure ya desde hace una década está investigando sobre este tema del suicidio y digamos se llevó una sorpresa porque hizo 2 o 3 seminarios internacionales y el problema es muy frecuente, pero nunca se vincula el suicidio con el trabajo que hacía ese trabajador. Bueno, también ahí está el espacio para la discriminación y básicamente por lo general las mujeres son más discriminadas, digamos, que los varones en su lugar de trabajo. También hay conflictos éticos y de valores. Cada uno de nosotros tiene una ética basada en valores trascendentes de algunas de las religiones que existen en el mundo, y otros tienen una escala de valores según sus valores cívicos, de alguna manera, su sentirse ciudadano de un país. Bueno, el problema es que muchas veces, sobre todo los que son asalariados y que por lo tanto están sometidos de alguna manera jurídica y económicamente al patrón, no pueden negarse a hacer cosas que están en contra de sus principios y de sus valores. Eso me parece que es muy frecuente. No siempre se lo mira así porque no se estudió, no se utilizaba este conocimiento científico. Yo conocí a una persona que trabajaba en un supermercado y que su sufrimiento consistía en que cuando cerraba el supermercado, el patrón le daba la orden de cambiar las etiquetas de los precios, de alguna manera sin que hubiera ningún justificativo para hacerlo. Bueno, ese es un ejemplo y tiene que haber muchos en nuestra vida profesional. Hemos tenido que hacer cosas en contra de nuestros principios porque estábamos obligados, porque hacer eso o despedir o quedar despedido. Y después al final, este otro eje sería la inseguridad y la inestabilidad en la relación salarial y el empleo. Lo que decíamos hace un rato. Y en Argentina, por un cálculo que estamos haciendo, la cantidad de personas que tienen un empleo estable, es decir, con un contrato por tiempo indeterminado y con garantía de estabilidad, en Argentina está cerca de 6 millones, 6 millones 100, 6 millones 200, según el año, pero está bastante planchado, eso no crece. ¿Y qué es lo que crece? Los trabajadores no registrados son prácticamente casi el 30% de los asalariados en Argentina. Están después los monotributistas, los autónomos y todos aquellos que tienen un trabajo de tipo precario. Bueno, las personas que no tienen la seguridad y la estabilidad en el empleo sufren. De alguna manera, no es que hay huesos quebrados y sangre derramada, sufren básicamente porque tienen esa sensación de incertidumbre sobre el futuro, y el que no tiene un empleo sufre porque no tiene recursos para poder hacer frente a las necesidades suyas y de la familia. Entonces, nosotros hemos estudiado eso con esas 4 metodologías que le mencioné, y cuáles son algunas de las manifestaciones más frecuentes de eso. No se olviden de que todo esto está provocado por el contenido y la organización del proceso de trabajo que está vigente en cada empresa o en cada organización. Entonces, digamos, está el hostigamiento, el moving, como se llama, o acoso moral, como dice una, una colega francesa, Marie-France Irigoyen, que tiene un libro justamente sobre el acoso moral. El síndrome del burnout es el agotamiento emocional, cuando tenemos que usamos nuestras emociones y eso nos provoca dolor o sufrimiento. Tenemos también la violencia física, que era más frecuente en las actividades industriales o en el sector agrario o en la construcción, y la violencia verbal, que está presente en todos lados. Básicamente en Argentina, prácticamente en los lugares de trabajo y sobre todo en el sector público, la gente se putea con una gran facilidad. Bueno, está también el acoso sexual en el trabajo,
que bueno, hay una graduación desde una mirada lasciva hasta la violación, y a veces hay testigos de alguna manera que permanecen callados en lugar de intervenir para hacer frente al acoso. Está el consumo adictivo de drogas y el alcohol, que normalmente sucede eso cuando no le encontramos sentido al trabajo y se busca un estimulante cuando, por ejemplo, el trabajo en altura, el trabajo en los pozos petroleros, en la minería, en la construcción. Bueno, ahí circula el alcohol básicamente como una forma de compensar esa, esa falta de sentido al trabajo. La adicción al trabajo, el workoholismo. Y bueno, para los patrones, una persona workólica es de alguna manera una persona que tiene una adicción que él tolera y que la premia. Es decir, un patrón que tiene un trabajador adicto al trabajo, bueno, lo pone como ejemplo para los demás, de alguna manera. Y después estaría lo que habíamos dicho de suicidio o intento de suicidio. Entonces, como dijimos al comienzo, hay una relación muy estrecha entre nuestro cuerpo, nuestras dimensiones psíquicas, es decir, aspectos afectivos y relacionales, y nuestras dimensiones mentales. El problema es que como esas tres dimensiones forman parte de un ser humano, tiene una unidad sustancial, de alguna manera, básicamente eso termina de alguna manera repercutiendo sobre la salud física del trabajador. Y eso es porque nosotros somatizamos esos riesgos. Y acá yo pongo una lista de algunos que, según la bibliografía internacional a la cual pude tener acceso, digamos, se encontró que había enfermedades que se manifestaban en el cuerpo y que de manera plena o parcial, en su origen, estaba un riesgo psicosocial en el trabajo. Por ejemplo, las personas que sufren un infarto de miocardio. Seguramente ustedes conocerán a alguna persona. Bueno, si quieren conocer por qué esa persona sufrió ese infarto, bueno, miren su trayectoria profesional, cuál era la intensidad de su trabajo, cómo era tratado por su jefe, por sus compañeros, la intensidad que tenía su trabajo, lo que fuera. Bueno, eso en algún momento dado repercute en el corazón. La hipertensión arterial. Bueno, básicamente una persona que tiene, digamos, una presión alta, como se dice, digamos, cuando sufre una emoción violenta, de alguna manera, eh, va a tener un pico de presión y hay que asistirla. Los que tienen una ACV, estas enfermedades cerebrovasculares, también, digamos, en el origen de esos ACV está un trabajo muy intenso, un trabajo poco remunerado, un trabajo exigente, una gran carga global de trabajo. Bueno, hay también otra enfermedad, el artritis reumatoide, hay trastornos respiratorios, hay asma que surge por esta situación. Hay trastornos gastrointestinales que son muy frecuentes, la dispepsia, la úlcera péptica, el síndrome del intestino irritable, la colitis ulcerosa. Y bueno, muchos de nosotros en momentos difíciles de nuestra vida hemos tenido una diarrea, básicamente provocado no por problemas de alimentación, sino por esta situación de tensión que estábamos experimentando. Hay problemas dermatológicos, psoriasis. Bueno, hay mucha gente que a consecuencia de eso tiene problemas de la piel, se le cambia el color de la piel. Hay problemas endocrinológicos muy fuertes. En el caso de las esposas de las mujeres puede haber un retraso en cuanto a su menstruación. Hay también trastornos musculoesqueléticos, es decir, que por estar en tensión, y eso ocurre entre los trabajadores tal vez del sector servicios, que están mucho tiempo sentados, cuando están en tensión haciendo esa tarea o frente a la compu, en muchas horas sentadas, bueno, terminan teniendo un problema en la columna, un trastorno musculoesquelético. Bueno, también están lo que habíamos dicho, esas depresiones prolongadas, ¿no? Y también hay perturbaciones psiquiátricas y psicóticas, bueno, perturbaciones del sueño y del humor. Muchos de nosotros cuando hemos tenido problemas de acoso, de violencia,
perturbaciones en el trabajo, problemas, lo que fuera, nos ha costado dormir. Y bueno, cuando el sueño cuando el sueño no lo podemos hacer de manera normal, estamos todo el día de mal humor y con dolor de cabeza, ¿no? Bueno, y también eso que se llama los trastornos generalizados. Entonces, esto es básicamente la presentación que quería hacerles. Se me fue el tiempo, digamos, yo tengo ahora que estar en otro lado. Y entonces, ustedes los que quieren seguir conociendo esto en profundidad y tal vez estimulándose para llevar a cabo un trabajo de investigación o lo que fuera, está esa bibliografía que les envié a la compañera que me invitó a esta actividad, y eso puede de alguna manera a aquellos que quieren seguir estudiando o conociendo, les puede dar material, y ahí hay una bibliografía muy extensa. De modo que les agradezco mucho por su atención y pido disculpas por hablar siempre ronco y ahora por tener que ir a otra actividad que, como habíamos convenido. Bueno, agradecemos tu disposición y creemos que, bueno, este material lo vamos a compartir y va a ser parte de, tal vez, de un debate, o por lo menos para intentar acercarnos a la temática desde esta perspectiva, ¿no? Eh, Sabemos que esos estudios que han realizado están verificados en varios países del mundo, y que sobre todo en el mundo de la construcción o de los trabajos tal vez más duros, en el caso nuestro es como el perfil de profesionales que generalmente estamos empleados en el Estado. Entonces, visualizar las violencias o las microviolencias, es interesante partir al menos de algún contenido mínimo que nos permita a nosotros estar apoyándonos en cómo investigar sobre el asunto y cómo mirar la cuestión del mundo del trabajo. Tenemos distintas inscripciones y, sobre todo y en particular en este tiempo, lo que sí nosotros hemos investigado es el pluriempleo, o sea, cómo esta precarización ha llevado a que el sujeto trabajador, trabajadora, para sobrevivir, se incrementan las horas de trabajo o la diversidad de trabajos y tareas. Y eso produce una gran frustración, porque no siempre las tareas que se desempeñan o que se desarrollan profesionalmente tienen que ver con el cometido o la vocación que uno tenía desde el inicio. Así que bueno, esto creo que nos va a servir a todas y a todos para poder iniciar una suerte de inspección en el propio mundo del trabajo donde nos desarrollamos. Así que Bueno, agradezco y enormemente. si, y si de alguna manera algunos de ustedes tienen como propósito llevar a cabo una tarea de investigación, si es un compromiso serio, lo que fuera, no duden de consultarnos para brindar algún tipo de asesoramiento de alguna manera. Como que le agradezco mucho, digamos, y pido entonces disculpas por salir. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ustedes. Y al resto, bueno, agradecerles la presencia, y por ahí si hay alguien que en este momento quiera hacer alguna consulta o quiera expresar algo, queda abierto el chat. Y en todo caso, bueno, con esta oferta en los distintos espacios de trabajo, los propios colegios profesionales, sabemos que han ido avanzando en algunas investigaciones. En nuestra experiencia particular como trabajo social, hemos desarrollado 2 periodos de investigaciones, y en este momento estaba como encaminada otra nueva investigación para poder trabajar casualmente por la gran precarización que hay en el trabajo social.
Así que, pero bueno, desconocemos también cómo se da en otras profesiones. Que sí sabemos, porque compartimos espacios, sí sabemos que también han cambiado o han mutado las formas de empleabilidad y de seguridad social en el trabajo, que eso cambia totalmente el modo en cómo uno se inserta y qué expectativas tiene respecto del desarrollo profesional tanto individual como colectivo, porque sin ninguna duda uno tiene un gran apoyo en el mundo colectivo, ¿no? Pero bueno, queda abierto porque si este es el momento de que si alguien quiere hacer un comentario, este, lo podemos tomar y desde la Comisión de Género de FEPUBA trasladarlo a los distintos espacios profesionales. Mirta, Juli tiene la mano levantada, no sé si es que quiere hablar. Sí, Hola, mucho gusto. Yo no vengo de trabajo social, pues soy bióloga, soy investigadora. Y ya. me compartieron esta invitación, me pareció muy genial. La pregunta que a mí me surge cuando lo escuchaba al profesor es, ¿qué pasa con los jóvenes hoy? Porque nosotros lo vemos mucho en investigación. Él hablaba de una cuestión de pertenencia y de orgullo. Cuando hablaba de cómo sublimas vos con los distintos desafíos que te encontrás en tu mundo laboral. Y yo noto mucho en mis equipos de trabajo, que son de gente muy jovencita, que no hay sentimiento de pertenencia, de orgullo. Y es como muy loco, o sea, es un cambio generacional, obviamente, pero en mi época, yo tengo 48 años, en mi época para mí era un orgullo ser becaria, investigar. Yo sabía que me iban a pagar poco, pero yo sabía que algún día me iba a recibir de doctor. A ellos no, no hay nada que los motive. Y es como súper difícil eso. Yo lo escuchaba al profesor y bueno, me generaba muchas incógnitas porque no tienen eso del orgullo, quieren el dinero, si le pagan bien se cansa, no le gusta, se va. Y obviamente, digamos, eso veo yo en la investigación y obviamente en otras profesiones ves todo la invasión de monotributistas, ¿no? Y de trabajadores no registrados. Bueno, quería sumar ese comentario porque me quedé pensando y bueno, leeré los materiales. Sí, me parece súper interesante lo que estás aportando porque es algo que hemos observado en muchas profesiones, no solo en el mundo de las investigaciones, por ahí son núcleos más chicos y entonces eso se puede visualizar de manera más, está más permeable a que eso se pueda observar. En el mundo del trabajo son distintas las expectativas que tienen los jóvenes hoy para incluirse. Es verdad esto que traes respecto de lo que significa la remuneración. Y también poco les importa respecto de cómo insertarse con cierta permanencia en los espacios. Poco les Sí. importa respecto de lo que significa la jubilación, por ejemplo. Hemos hablado de esa cuestión respecto de lo que significan los aportes para que esto esté garantizado en los años y que acumulás. Eso te interesa, les interesa a ustedes nada más. Es una contestación de los jóvenes, creo desde el punto de vista generacional, creo que se ha roto esa cuestión de ligazón con el trabajo. Por eso creo que NEFA o de SUR traían esto de lo que significa sublimar es casualmente cómo se juegan las vocaciones, cómo se juega todo este deseo de pertenecer. Entonces, la cuestión de la sublimación pareciera ser que está en otros canales, que tiene que ver con lo remunerativo, pero es cuestión de investigación. No hay todavía al respecto, sería una muy buena pregunta para tirarle al grupo de investigación que dirige NEFA, o tantos otros, ¿no?, que investigan sobre el mundo del trabajo. Sí. No sé si hay Muchas alguien. gracias. Bueno, creo que por tratarse de un día viernes, agradecerles enormemente porque estar conectados a esta altura del año y
el clima sociopolítico que tenemos es abrumador, así que nosotros agradecemos enormemente que estén presentes. Teníamos 100 y pico de inscriptos y solo había conectados 31. Así que imagínense que, bueno, la deserción es importante. También había interés en hacerlo presencial y entonces se preparó el ámbito de esta sala. Bueno, no asistió nadie de los inscritos. Es evidente que hay un caudal muy fuerte de presión en nuestras vidas cotidianas para poder sumarse a estos espacios. Pero bienvenido sea, quedamos en contacto, ustedes están registradas como inscritas en este espacio, por lo tanto vamos ante cualquier otra inquietud que les surja, pueden comunicarse al correo que ya tuvieron en la inscripción y vamos a ir tomando nota de todo lo que vaya surgiendo de los distintos espacios laborales y de las distintas profesiones. En particular, nosotros como Comisión de Género de la FEPUBA nos interesa poner como en evidencia el mundo del trabajo, pero en particular qué sucede con las mujeres, que como bien lo decía, siempre los estudios arrojan una desventaja por su condición de tal. Entonces, es necesario también seguir luchando para visualizar esta cuestión. En nombre de las compañeras y compañeros de la comisión y de FEPUBA, bueno, les agradecemos la presencia y vamos a seguir en contacto. Que tengan una linda jornada y fin de semana. Nos despedimos. Adiós.